Hola, buenos días, bienvenidos de nuevo a mi canal. Bueno, pues hoy, como siempre, os voy a traer un caso, la verdad que bastante duro. Pero bueno, ya sabéis que a mí me gusta hacer justicia a mi manera, porque lamentablemente no lo puedo hacer de otra forma. Y sobre todo, pues, hacer, digamos, homenajes a, bueno, todas aquellas personas, especialmente niños, que por la maldad de unos malnacidos, de personas que no son personas, por su falta de inhumanidad, por su, ¿cómo decirlo?, por su carácter endemoniado, ¿no?, por esa maldad intrínseca que tienen, pues provocan auténticas barbaries en las que lamentablemente muchas veces las víctimas son personas indefensas, sobre todo, ya os digo, en el caso de los niños, que no tienen pues nada que hacer, ¿no?, frente a este tipo de personajes, que es que ya os digo, nunca encuentro un nombre lo suficientemente bueno como para determinarlos, salvo hijos de la ¿no? HDGP, por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, aquí tenemos a Christopher Irwin Garner. Bueno, ahí os advierto que hay muy poquitas imágenes de este caso, porque digamos que aunque fue un caso muy sonado en su momento, fue una cosa más a nivel, ya os digo, estatal, ¿no? Entonces no es un caso que haya trascendido especialmente en el resto del mundo. Pero eso no quiere decir que sea menos importante por ello. Es más, me parece una auténtica barbaridad. Y bueno, pues creo que como es otro caso de los que a mí me afectó especialmente, pues creo que tengo la obligación de daroslo a conocer de alguna manera. Bueno, tampoco va a ser un vídeo muy largo por lo que os comento. Primero porque prácticamente no hay imágenes y porque hay lamentablemente muy poca información al respecto, y la poca información que hay básicamente es, bueno, pues una información en inglés, la gran mayoría, que bueno, no hay problema, pero a ver, ya os digo que para darlo a conocer pues es más fácil, lógicamente, que intente explicaroslo en español, ¿no? Bueno, como siempre, comenzamos lamentablemente por el final, ¿de acuerdo? Y bueno, pues, ¿qué os puedo decir, no? Que aparte de lo que os digo siempre, ya me salió ahí el cacharro, bueno, en fin, luego lo disimulamos con algo. Y las sombras, las malditas sombras. En fin, bueno, pues este pobre niño, lamentablemente, nació el 18 de mayo del año 94 y falleció el 1 de abril de 1998, casi a puntito de cumplir los 4 años. Lógicamente os podéis imaginar, bueno, pues cuál fue el motivo de su muerte. Los forenses, cuando realizaron su autopsia, se dieron cuenta de que era un caso espeluznante, de los que ya, por desgracia, hemos visto muchos. Es curioso que en todos estos casos la mayoría de los forenses siempre dicen lo mismo, que es el peor caso que han visto, que han estudiado en su vida, cuando en realidad es lo que os comento, o sea, hay 20.000 casos similares, o sea, esto está claro, ¿no? Pero bueno, este es el caso que os comento. Y básicamente, bueno, pues lo que se dice en el juicio es que no se podía encontrar ni 1 centímetro cuadrado de su cuerpo sin un moratón, una marca azul o una quemadura. Esto, como lo comento, pues se deduce después de realizar la correspondiente autopsia, y es lo que manifiesta el fiscal del distrito del condado de Sullivan, Steve Lungen, quien condenó de por vida a los autores, que ya veremos quiénes son. Y básicamente viene a decir que quienes hayan visto cientos de cadáveres jamás lo olvidarán. Lo que os comento, ¿no? En este tipo de casos las manifestaciones siempre son iguales, que es lo más terrible que se ha visto, patatín, patatán. Y que yo no lo niego, porque tampoco creo yo que esta gente esté constantemente viendo este tipo de casos, pero lamentablemente los hay. Y entonces un poco siempre, ya os digo, se comenta lo mismo. Pero bueno, vamos, una vez que ya hemos comentado el final, vamos a empezar a desgranar el caso, básicamente.
Y bueno, pues el asesinato de Christopher, digamos que conmovió a bueno, pues toda la comunidad del estado donde se produce, en Bloomingburg, y básicamente bueno, pues durante años padres, políticos, policías y cuidadores prometieron no permitir jamás que un niño fuera torturado. Sin embargo, a pesar de las súplicas y las promesas, como siempre, las manifestaciones, las marchas, casi nada, por no decir nada, yo diría que nada, ha cambiado para evitar el tipo de abuso insondable que mató a Christopher. Y todo es básicamente por lo mismo, es repetirse una y otra vez, ¿no? Esta inacción que se produce en este tipo de casos, es decir, para que el mal triunfe, solo es necesario que los buenos no hagan nada y siempre pasa lo mismo, es aún más indignante, porque, como siempre, su asesinato podría haberse evitado. Primero, porque hubo 2 llamadas telefónicas que denunciaban el abuso a la línea directa estatal de abuso infantil, que fueron totalmente ignoradas. Una de ellas procedía de un denunciante obligatorio, es decir, un director de escuela, que es una de las varias profesiones que además es que están obligadas por ley a denunciar sospechas de abuso infantil. Entonces, ¿para qué se les obliga por ley si luego no se les va a escuchar? O sea, quiero decir, es una cosa tan absurda, pero es que luego además me da exactamente igual que sea un denunciante obligatorio o un denunciante voluntario. O sea, este tipo de casos todos estamos en la obligación, en caso de tener conocimiento, de denunciarlos. O sea, no tengáis ninguna duda, es que no puede ser, no puede ser. Entonces, jolín, yo ya os digo, son cosas que realmente resultan dolorosas, inexplicables y con una negligencia por parte de una serie de sectores que se supone que están ahí para proteger y no hacen nada, que yo sinceramente pues me tiro de los pelos, Entonces, bueno, vamos a ver qué fue lo que pasó y luego vamos a ver qué fue lo que se hizo, lo que se dijo y demás. Bueno, pues digamos que este pobre niño, digamos que fue maltratado de manera severa, ya os digo, hasta la muerte, por su propia madre, Tracy Irwin, su pareja, William Bunker, y también incluso ayudados por la casera que tenían, que ya me dirás. O sea, yo a veces me sorprendo de cómo es posible que coincidan tantas personas malas en contra de un niño, ¿no? Es decir, jolín, es que ya es casualidad, porque a ver, Dios los cría y ellos se juntan. Sabéis que yo no creo en Dios, pero es una manera de hablar. Y bueno, que su madre y su padrastro los maltraten es algo, por desgracia, bastante habitual. Pero luego ya que se sume un tercero, ajeno a esto y demás, ya es, digamos, el colmo de los colmos. O sea, es como decir, pero bueno, vamos a ver, ¿cómo es posible que tengan tan mala suerte de que todas las personas que les rodean e incluso que no pertenecen a su centro familiar también se apunten a provocarles daño? O sea, son cosas que yo particularmente no solo no comprendo, sino que es que se escapa a mi entendimiento básico, ¿no? De persona, de niña, de todo. O sea, es que no lo entiendo. Entonces, bueno, pues básicamente el niño de 3 años, ya os digo, estaba a puntito de cumplir los 4, le faltaba un mes, como quien dice, un mes y medio, fue quemado con cigarrillos encendidos, escaldado con agua hirviendo, golpeado con un cinturón de cuero hasta sangrar, arrojado violentamente de un lado a otro de la habitación, golpeado, pateado, mordido, asesinado por su madre y su amiga la casera, todo porque el niño de cabello castaño rizado y grandes ojos marrones de Bloomingburg robó un caramelo. El niño ya era maltratado diariamente, es decir, que esta fue, digamos, la excusa que utilizaron estas elementas con ayuda del elemento B,
que fue, ya os digo, el novio de la madre, fue, digamos, la excusa para ya, digamos, acabar con su vida. O sea, es que no hay otra explicación. No hay otra explicación. Entonces, ya os digo, son cosas inexplicables, que ya os digo que los padrastros y demás, madrastras o lo que sea, muchas veces se dedican a hacer esto. Sí, lamentablemente sí, porque son personas perturbadas, pero cuidado, que son muy conscientes de lo que hacen. Y ya os he dicho cientos de veces, cobardes hasta más no poder, porque hay que tener muchos huevos para meterse con un niño pequeño. Y ya me gustaría a mí ver a ese tipo de gentuza, sinceramente ver a ese tipo de gentuza enfrentarse con alguien de su tamaño, ¿vale? Porque siempre pasa lo mismo. Van en contra de los débiles y es inaceptable, inaceptable. Entonces, bueno, ya os digo, ¿qué fue lo que pasó después? Que a pesar de las denuncias, a pesar de las súplicas, las promesas y ya os digo, manifestaciones, marchas, todo lo que se hizo, fue un abuso que no se pudo evitar. O sea, es que no se quiso evitar, perdonad, no se quiso evitar. Ya os digo, una persona que nada más y nada menos forma parte de la escuela donde el niño estudia, hace una denuncia y se lo pasan por el forro. O sea, es que es algo alucinante. Entonces, ¿qué pasa? Lo de siempre, que al final el niño fallece. Y aquí es cuando todo el mundo empieza a limpiarse las manos y a tomar medidas, cuando tendrían que hacerlo siempre antes y no después. Pero como somos así, como es así la raza humana, que da lástima, que hemos llegado a un punto ya, en fin, que no quiero envenenarme, pues inmediatamente después de su muerte proponen una ley, que me hace mucha gracia esto de las leyes, porque el caso es que siguen pasando. O sea que la ley, todas las leyes tienen su trampa, ¿no? Ya todo el mundo lo sabe. Entonces, que exigía que se investigasen todas las denuncias de abuso infantil que se presentaban al Estado por denuncias obligatorias. Perdonad que os diga, pero es que ya os digo, me da igual que sea una denuncia obligatoria, una denuncia voluntaria o una denuncia de cualquiera, de un vecino. Es que, ya os digo, es nuestra obligación, jolín, moral, como personas. Yo es que si me entero de que a un vecino o de que tal, es que vamos, primero que llamo a la puerta a sus padres y les digo algo, aun arriesgándome a que me peguen un puñetazo. Pero no tengáis ninguna duda que voy a ir a la policía y voy a montar un pollo un día tras otro, hasta que se presenten en la casa y se haga lo que sea. O sea, es que yo no me puedo quedar callada ante algo así. Entonces, lo de los denunciantes obligatorios, ya os digo, me parece totalmente absurdo. Denunciantes, punto. Yo quito la palabra obligatorio. Concretamente, este proyecto de ley, llamado Ley Christopher Garner, ha quedado obsoleto en el Comité de Niños y Familias de la Asamblea, a pesar de que el proyecto de ley del senador estatal John Bonacic, suavizado de su versión original para facilitar su aprobación, ha sido aprobado repetidamente por el Senado, incluso en 2007. Vale, porque como os he comentado, pues el niño falleció el 1 de abril de 1998 y esto pues sucedió mucho después, se creó la ley, pero luego posteriormente, pues con unas excusas y otras, pues la ley cambió de alguna manera y es lo que tenemos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues resulta que el presidente de dicho comité, el asambleísta William Scarborough, que era un demócrata por Queens, pareció malinterpretar el proyecto de ley. O sea, como un señor que es un presidente de un comité, de una asamblea, es tan inútil para malinterpretar un proyecto de ley. O sea, eso es lo primero. En una entrevista con el Times Herald Record, declaró que las llamadas de los denunciantes obligatorios, en cierto sentido, eludirían al Estado, cuando, de hecho,
prácticamente cualquier denuncia de abuso debe presentarse primero en el registro estatal de abuso infantil. Con lo cual, ya tenemos una negligencia como la copa de un pino que, como siempre, procede de los que se suponen que deben proteger. Así que el tío, ni corto ni perezoso, desestimó la premisa del proyecto de ley diciendo al loro lo que dijo este señor, que algunos informantes obligatorios no están capacitados adecuadamente sobre qué informar o cómo informarlo. Pero serás desgraciado, hijo de la GP. O sea, pero vamos a ver. O sea, pero serás tú que sepa más que las personas que rodean a este niño a diario. Serás tú, malnacido. Es que yo a este tipo de gente, ya os digo, yo la condenaba también. O sea, por supuesto, quitarles el cargo, suspenderlos de empleo y sueldo por una eternidad, y es más, por omisión del deber de socorro, ya os digo, los condeno, Por lo menos que se pasen 2 añitos en la cárcel pensando en su nivel de retraso mental. Porque, sinceramente, que diga que no están capacitados, en fin, el que no estás capacitado para ejercer el cargo que ejerces eres tú, personaje lamentable, negligente, inepto y todo lo que se pueda decir. Esto todo a pesar de que el Estado tiene, parece ser en suficiente estima, a los informantes obligatorios como para brindarles su propia línea directa. O sea que, efectivamente, les abren esta línea directa para realizar las denuncias con el proceso que se tiene que hacer a nivel estatal, pero luego resulta que dicen, no, mira, es que no están capacitados, ¿no?, para hacer este trabajo. En fin, picolín. Es que es muy fuerte. Así que, de esta manera se asume que los informantes obligatorios, como enfermeras escolares, trabajadores sociales y funcionarios escolares, tienen un mayor nivel de capacitación y mayor interacción con los niños, por lo que sus observaciones tienen mayor credibilidad. Entonces también pueden ser considerados responsables si no denuncian el abuso, digo yo. Entonces, como veis, aquí hay una contradicción muy grande. Entonces llega este señor, el Scarborough que ya solo con el apellido, que en fin, ¿qué os voy a decir? Scar, como el malo del Rey León. También afirmó que algunos denunciantes obligatorios, esto es para, ya os digo, sujetarse bien las rabadillas, porque tiene tela. Hacen esas llamadas por motivos poco caritativos. O sea, lo que significa que a lo mejor resulta que puede ser, es posible que lo hacen porque guardan rencor a los presuntos abusadores que denuncian. Manda. Además, el tío añade, esto ya es la gota que colma el vaso, ¿vale? El personaje Scar, como lo voy a llamar, pues añade que, claro, se corre el riesgo de sobrecargar el sistema si se sigue que se investiguen todas las llamadas de los denunciantes obligatorios. Hay que ser muy sinvergüenza, porque es lo de siempre. Echamos la culpa a los autores del delito, que por supuesto a nadie le cabe ninguna duda que esas personas son culpables, que son personas que deben pasar el resto de su vida en la cárcel, por no decir otra cosa peor, porque si es por mí, os aseguro que como mínimo van a sufrir lo que sufrió este niño, ¿vale? Si es por mí. Pero lamentablemente, bueno, en fin. Pero que diga el tío, no, oye, mira, aquí lo que importa es que nosotros estemos cómodos en nuestro sistema y que no tengamos mucho trabajo. La vida de los niños nos importa 3 cuyons. Básicamente es lo que viene a decir el tío. O sea, no, es que claro, si hacemos caso a todas las llamadas de tal y cual, pues resulta que esto se sobrecarga y demás. Esto me recuerda también a la película de Asterix y las 12 pruebas. No sé si la habéis visto. Pero bueno, es una película bastante conocida y hay una de las pruebas en las que Asterix y Obelix, y no lo hago en sentido cómico, lo hago porque es una crítica total del sistema y estoy totalmente de acuerdo, en que tienen que solicitar un papel en una oficina de administración y entonces se ve de manera clara cómo funciona el tema.
es una crítica buenísima y total y real de lo que son las cosas. O sea, así de claro. Y van allí, ya os digo, y les toman el pelo. Bueno, la ventanilla 5A, no, vaya usted a la ventanilla 5C, suba a la planta número 4, en la planta número 4 a la número 2, tienes que ir... No, si alguien ha visto la película, y si no, este es el resumen, básicamente, hasta que ellos, bueno, pues toman sus medidas y dicen, sí, nos estáis vacilando después de hacerle subir, bajar, ir a una planta a otra, vete aquí, porque aquí no es, porque tienes que subir tal, tienes que... Es lo que hacen las administraciones, o sea, te andan mareando, no, es que tienes que traer, no, es que tienes que ir, no, es que no sé. Pues esto básicamente lo mismo, no vaya a ser que se sobrecargue el sistema. Ahora, la vida de las personas importa en un carajo, ¿eh? Bueno, y el tío, aunque dijo que casi el 70% de las llamadas de los denunciantes obligatorias son rechazadas, una portavoz de la Oficina de Servicios para Familias y Niños del Estado dice que el Estado no lleva un registro de cuántas de las 355.000 llamadas a la línea directa realizadas en los años correspondientes procedían de denunciantes obligatorios. Ya os digo, una inacción y unas excusas que no tienen por dónde cogerse. Esto desconcierta al asambleísta Eileen Gunter, que era una demócrata de Forestburg, es enfermera y reportera obligatoria, que patrocinó el proyecto de ley que originalmente fue llevado a la Asamblea por su difunto esposo Jake. Y, entre otras cosas, manifiesta, como yo lo haría, hablamos de enfermeras y médicos, maestros y trabajadores sociales. Vamos, ¿de qué estamos hablando, señores? ¿De qué estamos hablando? Entonces, el hecho de que este proyecto de ley haya estado estancado durante tanto tiempo indigna a esta persona, indigna a muchísima gente, me indigna a mí. Y bueno, es que era una señora que trabajaba en emergencias y es que llevó a decenas de defensores de los niños a Albany para presionar a favor del mismo, diciendo: esto es patético, si nos obligan a denunciar, ¿por qué no le damos seguimiento? Esto también lo, comparte Fran Latini, del condado de Ulster, quien apoyó este proyecto de ley después de que el Estado ignorara una denuncia creíble de abuso infantil presentada por su colega, esta enfermera de urgencias, del centro médico Westchester. Si no hay ley, no hay rendición de cuentas. Así de claro, no se puede decir más claro. Bueno, vamos a poner otra imagen. Ya os digo, es que hay 4 imágenes, literalmente 4 imágenes, aparte de la del niño, pero bueno, aunque sea una imagen, pocas imágenes, por lo menos para que veáis parte de los caretos, porque lamentablemente no hay, ya os digo, imágenes más claras de los elementos que llevaron a cabo el hecho. Lamentablemente de todos estos sinvergüenzas políticos que estamos viendo aquí ya ni eso, o sea, no encontramos por supuesto ninguna foto, vamos. En fin. Bueno, pues la verdad es que la imagen, ya os digo, no es muy allá, pero es lo único que tenemos sobre los responsables de lo que fue la muerte, que como os he dicho hay muchos más, pero básicamente estos fueron los responsables de manera activa. En la primera fotografía pues aparece la desgraciada de su madre, entre comillas, porque a estas personas no se las puede denominar madres, evidentemente, la tal Tracy Irwin, y en la parte de abajo vemos al malnacido del novio, pareja, amigo, es que me da exactamente igual, que colaboró y además de manera muy activa en las torturas hacia el niño, y al lado la sinvergüenza de la casera, que era amiga de la madre y que también, no sabemos por qué motivo, decide unirse a esta salvajada. Ahora contamos un poquito más concretamente, ¿no? Entonces, básicamente, Lungen, que era un agente de la ley sensato, se muestra muy disgustado por el hecho de que cualquier medida que simplifique el proceso de presentación de informes pueda verse obstaculizada por la política. Si un informante obligado hace una llamada, ¿no deberíamos darle el beneficio de la duda? Ninguno de estos políticos ha estado jamás en una sala de autopsias para ver a un niño destrozado.
y menos uno suyo, porque es lo que digo yo. Ya verás como si es tu hijo, las cosas son muy diferentes. Ese es el problema. Entonces, mientras tanto, Christopher no vivió lo suficiente para cumplir 4 años y lamentablemente a día de hoy, por culpa de estos 3 energúmenos y todos los demás, pues yace en una tumba en el cementerio Hillside de Middleton. Su lápida gris está enmarcada por hojas marrones y marchitas y 2 enebros, uno de ellos marchito como si nunca hubiera crecido. Aún encima, quiero decir, que no va a visitarlo ni el tato. La piedra está marcada con las siguientes palabras: Christopher Ewing Garner, 18 de mayo de 1994, 1 de abril de 1998, y esto ya, lo siento mucho, ya os digo, el regalo de Dios devuelto a Dios. En fin, bueno, yo ya sabéis que precisamente por todas estas cosas, por esas enfermedades, por esa gente, esos niños que mueren de hambre, por las guerras y por muchos otros motivos de mi lógica a base de leer desde muy pequeña muchos, pero muchos libros, de prepararme hasta cierto punto académicamente y demás, pues te vas dando cuenta que la religión es lo que es decir, una mentira como la copa de un pino. Una cosa es creer que hay algo, creer en Dios y demás, y luego está todo lo demás. Es decir, iglesias, Jesucristo, el Hijo de Dios, no sé qué, en fin, patatán, ¿vale? Es decir, dioses hay cientos y todos los que creen en Dios, en su Dios, piensan que su Dios es el verdadero y el resto no es el verdadero, con lo cual ya me podrás explicar qué tipo de contradicción es eso. Bueno, básicamente Lungen, quien procesó el caso que envió a los asesinos de Christopher a prisión de por vida, nunca olvidará lo último que hizo uno de los asesinos. El personaje con calvicie que vemos aquí, William Bunker, al salir de la sala del tribunal. Y dice: me hizo la peineta. O sea, que encima le hizo un gesto obsceno a Lungen. O sea, ya hay que ser desgraciado y malnacido aún encima para burlarte. Espero que te hayan, en fin, vio y torturado en la cárcel los propios presos y todo lo que sea, porque es lo mínimo que te mereces. William Bunker en ese momento tenía 35 años, Tracy Irwin 28, y se declararon culpables de asesinato en primer grado por golpear fatalmente a Christopher, quien fue asesinado, como os comento, el 1 de abril del 98. Fueron sentenciados a cadena perpetua sin libertad condicional. Irwin, la madre, entre comillas, del niño, se encuentra en la prisión de máxima seguridad de Bedford Hills, en el condado de Westchester. Bunker está en la prisión de máxima seguridad de Great Meadow, en el condado de Washington. Y luego, por otra parte, está la amiguísima Gina Lester, de 33 años en aquel entonces, que era la copropietaria. Yo había entendido que era la casera, pero bueno, es que me da igual. O sea, era la copropietaria de la casa de Bloomingburg, que ella y su esposo compartían con Bunker e Irwin. Y esta se declara culpable de agresión antes de salir de la casa y luego regresar para llamar a la policía. Cumplió 4 años y medio de su sentencia máxima de 7 años en Bedford Hills y fue liberada en 2002. Su esposo nunca fue acusado porque nunca se pudo demostrar, y al menos parece que no fue así, no participó en absoluto en este delito. ¿De acuerdo? Bueno, esta señora parece ser que lo que hace al niño básicamente es golpearlo y meterlo en una bañera con agua helada, básicamente. Entonces, bueno, pues ya os digo, en un principio que conste que se enfrentaban a la pena de muerte, porque estamos hablando de un caso muy serio. Pero como siempre pasa, cuando uno confiesa,
automáticamente, y esto es también digno de estudio, pasa automáticamente a convertirse en una cadena perpetua, con lo cual lo tienen así de fácil. Oye, mira, si tú confiesas el delito, en lugar de la pena de muerte se te va a rebajar la condena a una, bueno, pues eso, a una cadena perpetua. En fin, y aún así hay muchos que no confiesan porque casi que prefieren morir antes que estar el resto de su vida en la cárcel, sobre todo en ciertos tipos de cárceles. Pero lo peor de todo, y también lo más indignante, porque hay más cosas, hay más cosas, es básicamente que el abogado, ¿vale?, de estos elementos, en fin, yo no me lo entiendo, pues basó su defensa en que estos padecían un retraso mental, lo cual ya me parece una ofensa a la inteligencia de los expertos y de todas las personas que conocemos lamentablemente este tipo de casos, ¿no? Al final, bueno, los defensores, abogados, lamentablemente, por eso yo, cuando estaba terminando la carrera de Derecho, me quedaban 6 asignaturas básicamente para terminar, me di cuenta que es que yo no quería ser abogada. O sea, no quería ser abogada porque yo me negaba, mi moral no me permitía defender, y yo me iba lógicamente por la parte penal, que era donde yo destacaba y lo que más me gustaba. Entonces, yo me negaba en redondo y de forma rotunda a defender, y a pesar de que eso está en contra de la ley, del Código Penal, todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario, todas las personas tienen derecho a una defensa, patatín, patatán, patatón, pero yo me conozco, sabía qué tipo de persona soy, y lo sigo sabiendo, y me negaba, porque digo, es que a mí me toca una persona de estas, es que soy yo literalmente la que acabo con ella, o sea, es que soy yo. Entonces, ya os digo, alegan, lo único que pueden alegar, que es que esta gente pues era básicamente retrasada, lo cual también me parece una ofensa para aquellas personas que realmente tienen este problema, que quede claro. Entonces, ya os digo, es un asesinato en primer grado, claramente, ¿no? Porque es que estamos hablando de que el cuerpo estaba quemado, con hematomas, en fin, es que es una cosa alucinante. Entonces, bueno, ya os digo, todo esto para eximirlos de lo que es la pena de muerte del Estado, pero ya os digo que en el momento que se confiesan ya automáticamente pues no pasa nada. Sin embargo, Lungen, que era el fiscal, pues básicamente dice, no, vamos a ver, estos señores, por llamarlos de alguna manera, usaron al niño como un saco de boxeo, lo llevaban torturando durante un montón de tiempo, y ese día en particular lo torturaron durante 3 horas, o sea, sin parar, hasta que acabaron con su vida. El niño fue escaldado con agua, golpeado con puñetazos, patadas, arrojado por las escaleras dentro del edificio de apartamentos de Irwin, a unos 103 kilómetros al noroeste de la ciudad de Nueva York, por, ya os digo, tras haber robado un caramelo, ya me dirás. A esta chica, por llamarla de alguna manera, la amiguísima Gina Lynn Lester, enfrentaba un cargo por agresión grave, porque, como que antes no lo pude especificar, sabía lo de la bañera, pero no recordaba, tiró a Christopher al suelo y lo sumergió en una bañera con agua fría. La fiscalía declaró que Lester no estuvo presente durante todo el abuso y no fue responsable directa de lo que es el asesinato del niño. O sea que sí que formó parte, de alguna manera, de las torturas, pero sin embargo, aquí tenemos a la sinvergüenza esta, para que la veáis un poco más de cerca. Es que yo me obsesiono con estas cosas y quiero que se vean bien estos capullos. En fin, ya os digo, bueno, que no participo de manera activa, me da igual. O sea, has colaborado en algo casi peor, que son las torturas a un niño que no tenía ni 4 años, señora. O sea, que no me venga aquí con excusas baratas, porque no las queremos. Y bueno, básicamente eso es lo que os tengo que contar. Que fue un caso lamentable, que es como pasa siempre, y las autoridades, pues ya os digo, de manera indignante, no hacen absolutamente nada. Nada de nada. Así que ya os digo, yo creo que ya os he contado lo más importante, no nos vamos a repetir. Y por mi parte, bueno, pues os voy a poner una foto del sitio donde se encuentra a día de hoy
el niño, para hacerle mi homenaje particular por todas estas cosas que os comento, y con eso básicamente me voy, ya os digo, preparándome para el siguiente vídeo. Bueno, pues como os comento, aquí tenemos el cementerio en el que lamentablemente se encuentra este niño, en Hillside de Middletown. Y ya os digo que, bueno, esto fue en el momento de su muerte, que, bueno, pues fue bastante gente allí a darle su homenaje de alguna manera, lo típico, le llevaron flores, algunas fotos, bueno, le hicieron un pequeño homenaje, pero como siempre a día de hoy el niño pues ha sido totalmente olvidado. Por eso, entre otras cosas, también me gusta traer estos casos, porque a mí no se me olvida. Yo, cada una de las víctimas que por motivos X he conocido o he sabido de sus casos a lo largo de mi vida, yo no las olvido, porque al menos en ese día y los siguientes yo lo he pasado mal, he pasado ansiedad, he pensado en el niño una y otra vez, decir, pero ¿cómo es posible? Y venga a darle vueltas y venga a quitarme el sueño. Entonces yo no olvido. Y ya os digo, después de lo que me planteé, yo no voy a ser abogada porque me niego y tal, fue cuando me hice la pasarela criminología y dije, bueno, esto ya es otra cosa y ya me gusta bastante más. Me gusta dentro de lo malo, porque al final acabas con la cabeza como una olla, básicamente. Y bueno, nada, esta ya os digo es la imagen de la tumba a día de hoy. La verdad es que la imagen, como veis, es de mala calidad. Ya os digo que es que no hay imágenes. O sea, hay estas 4 imágenes. Vosotros, si queréis buscar en internet algo en relación a este caso, ya os digo, no vais a encontrar más que esto, porque es que no hay otra cosa, lamentablemente no hay otra cosa. Y bueno, a día de hoy, pues como veis, bueno, pues está llena de hojas secas y demás. Bueno, ya nadie se acuerda de este niño. Así que bueno, nada. Como siempre, muy indignada, cabreada, porque cuando termino de hacer estos vídeos me da esa rabia de que golpeo ahí, digo, es que tengo que comprarme un saco de boxeo, macho, tengo que comprarme un saco de boxeo para sacar toda esta tensión que tengo, que luego tengo que ir de urgencias, joder, porque tengo una tensión en los músculos que me dicen, no, es que esto es tensión de estrés, y digo, si usted supiera. En fin, esto ya son anécdotas mías, ya sabéis que yo soy así muy... que lo suelto todo, que tengo una lengua viperina. Así que, por mi parte nada más, no olvidemos por favor a las víctimas de estas salvajadas, porque además no aprendemos, siguen pasando las cosas que pasan y a nadie le importa. A mí, sí. Y sé que a alguna otra gente buena, que cada vez queda menos, lamentablemente, también. Así que este es mi homenaje particular a Christopher. No voy a decir descansa en paz porque no forma parte de mi vocabulario, ya os digo, pero sí que si hay algo, pues que esté en un sitio mejor. Así que nada, muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.